Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El día de hoy, nuestro cuarto tema se titula Firmes en el hambre y sed de justicia. Es la cuarta bienaventuranza. Firmes en el hambre y sed de justicia. Y tal vez es medio controversial el título de este cuarto sermón, porque ¿quién puede permanecer firme en el hambre, no? Creo que es medio extraño, pero cuando usted comprenda lo que hoy el Señor trae a nuestras vidas, le va a encontrar mucho sentido a lo que el Señor hoy quiere compartirnos a través de su palabra. Recuerde, amado hermano, que hay una pregunta que sigue resonando a través de la historia que ya se está construyendo, si miramos de manera retrospectiva, ¿sí? Hacia el primer sermón de esta serie, habíamos puesto delante de cada uno de los oyentes y también hacedores de la palabra una pregunta. ¿Cómo puede un cristiano permanecer firme y constante en el Señor en medio de un mundo que intenta apartarlo de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Y es una pregunta que sabemos que tiene una respuesta, porque toda pregunta tiene respuesta. Tal vez no llegue inmediatamente la respuesta, pero llegará. Y la respuesta la compartimos inmediatamente. Usted no ha tenido que esperar mucho para tener la respuesta a una pregunta que tal vez sigue golpeando mucho la retina de su memoria en estos días. ¿Cómo puedo yo como cristiano permanecer firme y constante en el Señor, sabiendo de que hay un mundo, ¿sí?, que intenta apartarme de Él? En el trabajo intentan apartarme de Él, en la universidad intentan apartarme de Él, en el colegio intentan apartarme de Él, mis vecinos intentan apartarme de Él, mi familia muchas veces intenta apartarle de Él. Y en medio de ello, la respuesta que trae el Señor Jesús a través de este sermón es que a través del carácter espiritual que Jesús está formando en ti y en mí, tendremos la capacidad de permanecer firmes y constantes en el Señor, a pesar de lo que el sistema, pues obviamente intente hacer a través de todos y cada uno de sus métodos, estrategias y esfuerzos en vano. Regresamos entonces ahora al sermón de este día. El sermón de este día, amados hermanos, nos habla acerca de firmes en el hambre y sed de justicia. Y está sustentado en nuestra temática 2026, que por cierto, ¿cómo se llama la temática 2026? Imagínense, ¿no? Es un texto muy conocido, 1 Corintios 15:58, que lo tenemos ya memorizado. Y sabemos que el Señor nos desafió en este año precisamente por todo lo que escuchamos, lo que vemos, las cosas que se están fraguando, bueno, tantas otras cosas más que pueden provocar realmente que la fe de muchos comience a caer. Y recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios, así que no podemos darnos el lujo de disminuir en la fe, tenemos que cada día crecer más y más, y acuerde que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Por eso estamos compartiendo este tema. Después de hablar de la pobreza espiritual, que fue el primer tema, hablar del quebranto y la mansedumbre, que fueron, amados hermanos, el tema 2 y el tema 3 de esta serie. Después de hablar de todo ello, el Señor Jesús continúa mostrando el desarrollo progresivo del carácter de los ciudadanos del reino. Esta progresión es extraordinaria porque primero reconocemos nuestra necesidad de Dios, la reconocemos. Luego lloramos por nuestra condición espiritual y también, lo que vimos la semana anterior, aprendemos a sostenernos. ¿Pero cómo? Sometiéndonos al gobierno de Dios en nuestras vidas. Es más o menos una recapitulación muy breve, muy rápida de lo que hemos visto en los 3 primeros temas. Pero esto nos lleva a un resultado y es lo que el día de hoy precisamente queremos visualizar. El resultado surge con el recorrido que hemos hecho, en donde hay un nuevo deseo en nuestro corazón. ¿Cuál es ese nuevo deseo que el Señor quiere visibilizar en la vida de cada uno de sus hijos? ¿Cuál es ese nuevo deseo en nuestro corazón? Y yo quiero que le digas el día de hoy en voz alta al Señor: quiero más de ti.
Así de sencillo. Queremos más de Dios. Ese es el deseo que debe de dar como resultado del recorrido que hemos analizado en estos 3 domingos respecto a la serie que estamos viendo. Porque esta cuarta bienaventuranza nos habla de una pasión espiritual intensa, pasión, vehemencia, anhelo espiritual. Y Jesús aquí está refiriendo y utiliza 2 necesidades básicas. Cuando hablamos de básica, está en la línea principal de la pirámide de necesidades. 2 necesidades básicas para la existencia humana: hambre y sed. 2 necesidades básicas que tienen que ser satisfechas para que el hombre pueda realmente permanecer en pie. Son referenciadas por Jesús, porque pocas cosas realmente producen más desesperación que la falta de alimento o agua. Lo sorprendente es que Cristo no dice en ningún momento, hasta lo que hemos analizado de este capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los que conocen la justicia. No dice eso. No dice bienaventurados los que conocen la justicia, ni tampoco dice bienaventurados los que hablan de justicia. No se trata de conocer o de hablar de justicia. Ahí el Señor no refiere ninguna bendición. Lo que sí dice es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que es muy distinto. Una cosa es que usted conozca de la justicia, otra cosa es que usted hable de la justicia, y otra cosa muy distinta es que usted tenga hambre y sed de justicia. Es decir, aquellos que anhelan profundamente vivir conforme a la voluntad de Dios son los que tienen hambre y sed de justicia. Si usted no tiene hambre y sed de justicia, quiere decir que estaría alejándose cada día más y más de hacer la voluntad perfecta de Dios. Los cristianos firmes no son aquellos que simplemente asistieron a Cristo en algún momento de su vida. Esos no son precisamente los cristianos firmes. Los que sí son firmes son aquellos que continúan deseando a Cristo hoy, mañana y por siempre. No es que en algún momento dado me acerqué a Jesús y lo necesité. Es aquellos que lo necesitaron ayer, lo necesitan hoy y lo necesitarán mañana. Esos son cristianos firmes. Y este preámbulo introductorio nos lleva en esta mañana a profundizar realmente en este cuarto tema: firmes en el hambre y sed de justicia. Y para ello vamos a analizar 3 principios. Y el primero es: el cristiano firme desarrolla una necesidad profunda del Eterno. Solamente aquel que está realmente caminando en firmeza y en constancia es el que desarrolla esta necesidad profunda del eterno y soberano Dios en su vida. Regresamos al texto central, versículo 6, primera parte de Mateo 5, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Repítaselo el día de hoy: bienaventurados, doblemente bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Dígalo: doblemente bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando Jesús habla de hambre y sed, está utilizando imágenes extremas, muy extremas. Recuerde aquel lugar, aquel momento, aquella multitud, aquellos oyentes, gente de todas partes queriendo escuchar lo que Jesús hablaba. Hoy usted y yo, no estamos precisamente en ese lugar, estamos acá en Jimena 421 y Padre Solano, congregados este domingo, pero escuchando la misma palabra viva y eficaz, tan presente en esa época como el día de hoy. Y el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y estas 2 imágenes son extremas. ¿Qué ocurría en ese contexto del primer siglo? ¿Qué es lo que pasaba en esa época?
¿Por qué el Señor utiliza estas dos imágenes que refieren a dos necesidades básicas para todo ser humano? Lo que pasaba en esa época era que una persona podía pasar días sin alimento y agua. No había el agua potable que usted hoy consume. No habían los alimentos, supermercados como tal vez usted hoy pueda acceder. En esa época había mucha pobreza también, y no solamente pobreza, sino que también había esclavitud, por decirlo así, social. Estaba subyugado también el pueblo de Dios, por decirlo de esta manera, no solamente por el imperio romano, sino también por el imperio religioso de los mismos judíos. Entonces el pobre era realmente aplastado dos veces. Tenía que tributar por un lado al imperio romano y por otro lado pagar impuestos también, y todo lo que los religiosos, los fariseos extraían de ellos. Entonces una persona a veces no tenía para comer, y no solo un día, sino 2 días o más días. El agua no era tan asequible como la que usted y yo podemos hoy utilizar. Por eso el hambre y sed representan una necesidad urgente e indispensable. Y sé que en algunas partes del mundo hoy no nos podemos tampoco hacer los desentendidos. Hay muchas personas que experimentan esta condición. Jesús está enseñando que los ciudadanos del reino, en esta analogía, en esta comparación que Él toma de lo que ocurría en esa época versus la necesidad espiritual que se tiene que desarrollar, lo que Jesús enseñaba a aquellos ciudadanos del reino en esa época y en esta época y hasta cuando Él venga, era una necesidad espiritual semejante que tenía que ser desarrollada en cada hijo de Dios. En cada hijo de Dios. En tal sentido, estos ciudadanos del reino, por medio de la obra, gracia redentora de Jesús, no buscan a Dios por obligación. Si usted el día de hoy está aquí por obligación, imagínese. Si usted ora por obligación, imagínese. Si usted lee la Biblia por obligación, imagínese. Los hijos de Dios, los ciudadanos del reino, no buscan a Dios por obligación. Lo buscan porque comprenden, porque entienden que no pueden vivir sin Dios. ¿Usted ha entendido eso? ¿O usted sí puede vivir sin Dios? Alce la mano el que puede vivir sin Dios. Ninguno de los presentes y en ninguna parte de este globo terráqueo, ni antes, ni hoy, ni mañana, ningún ser humano puede vivir sin Dios, hablando eternamente. No podemos vivir sin Él. Por eso estamos comprendiendo la necesidad de acercarnos a la fuente que puede satisfacer mi hambre y sed. Por ejemplo, si miramos casos bíblicos, en el Antiguo Testamento tenemos una gran referencia, David. Y David expresa este anhelo de manera extraordinaria. Miramos cómo David se expresa por su anhelo, por lo que él quiere manifestar. Una palabra inspirada por el Espíritu Santo, registrada en el Antiguo Testamento y presente en esta mañana. Y dice el Salmo 42, versículo 1 y 2. Y mira cómo David se expresa: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto es vivencial, amados hermanos, no es literatura, para que usted simplemente lo tenga como un tema poético. Era una expresión del alma, de cómo David se sentía. Y dice el versículo 2, mi alma tiene sed. ¿De quién? ¿De qué Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David expresa que su alma, y todos nosotros aquí tenemos un alma, ¿o no? Mi alma tiene sed, su alma tiene sed. Nuestras almas, amados hermanos, deben de tener sed del Dios vivo y verdadero. Y hay que observar algo del lenguaje que es muy importante. David en ningún momento está hablando de intereses. Él no habla de interés, él habla de una desesperación que tiene su alma, una desesperación espiritual. Su alma tiene sed de Dios. Y no solamente lo manifiesta en este salmo, más adelante el Salmo 63, versículo 1 dice lo siguiente: Dios, Dios mío eres tú.
De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Imagínense aquella declaración tan profunda que complementa lo que acabamos de ver en el Salmo 42. David sigue sosteniendo que su alma está sedienta. Su alma está sedienta, su carne anhela la presencia de Dios. David comprendía que ninguna bendición podía sustituir la presencia de Dios. David era un hombre que tenía un reino que Dios se lo dio. David tenía muchas posesiones, como cualquier rey. Tenía oro, tenía plata, tenía bronce, tenía hombres de guerra, tenía ejércitos, por decirlo así, con sus armaduras, tenía sirvientes, tenía posesiones. Sin embargo, nada de eso podía sustituir la presencia de Dios. Nada, absolutamente nada. ¿Qué tiene usted que David no haya tenido? Y David, con todo lo que tenía, decía: nada de esto satisface mi alma, solo Dios, solo Dios. Por otro lado, Moisés también expresa algo parecido, y lo podemos ver en Éxodo 33:15, que es muy referenciado, sobre todo en estos temas que hemos venido hablando, cuando Moisés responde: si tu presencia, léalo conmigo, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia, oh Señor, no va conmigo al trabajo, si tu presencia no va conmigo al mercado, si tu presencia no va conmigo a la iglesia donde me congrego, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Qué interesante saber la necesidad, la dependencia que se está desarrollando en un hijo de Dios, a tal punto de poderlo exclamar así. Y aquí hay un punto de quiebre interesante. La verdadera madurez espiritual no disminuye en ningún momento nuestra necesidad de Dios. Usted puede ser muy maduro espiritual y eso no va a disminuir su necesidad latente, permanente, diaria de tener a Dios en su vida. Lo que va a hacer esta madurez espiritual es aumentar nuestra necesidad. Porque uno de los mayores peligros espirituales, amados hermanos, es perder el apetito por Dios. Tal vez alguien está experimentando esa falta de apetito. Cuando usted pierde el apetito por Dios, usted está frente a uno de los mayores peligros espirituales que como cristianos podemos experimentar. Porque así como una enfermedad le puede quitar el hambre, el cáncer quita el hambre, ¿sí o no? ¿Qué más puede quitar el hambre? La diabetes, la hipertensión, una fuerte infección intestinal, ¿sí? Enfermedades con la osteoporosis, una enfermedad del cerebro, cualquier tipo de enfermedad a usted le puede quitar el apetito, ¿sí o no? Imagínese, así como una enfermedad en nuestro cuerpo nos puede quitar el apetito, también hay una enfermedad espiritual que puede a usted robarle el deseo de tener hambre y sed de Dios. Cuando eso comienza a ocurrir, usted tiene que saber que está enfermándose. Cuando el cristiano pierde el hambre espiritual, ¿qué es lo que ocurre? Si usted no tiene hambre de Dios, si usted ya no tiene apetito por Dios, si usted no necesita ser saciado por Dios, ¿qué es lo que comienza a ocurrir? La oración comienza a ser una carga pesada en sus hombros. Ya no quiere orar. ¿Para qué voy a orar? Otra vez la misma oración. Otra vez la hermana Nelly quiere que oremos. Otra vez el clamor y ayuno. Otra vez el martes de bendición. Otra vez hay que orar. Imagínense, la carga es inevitable cuando perdemos apetito de Dios. Otra cosa que puede ocurrir es que la Biblia, la palabra de Dios, se vuelve una rutina, como leer el periódico. Y hay gente que le pone más interés al periódico que a la palabra de Dios. Se vuelve una rutina. Leer la Biblia otra vez, bueno, vamos a ver qué pasa. La adoración en la iglesia es más o menos así, como que usted estuviera, sí, aquí con unas cadenas y con cara así, ni siquiera abrir los labios quiere. Se vuelve algo pesado, pierde el significado la adoración, en el caso de la alabanza. La búsqueda de Dios disminuye notablemente. El problema no es simplemente, amados hermanos, la falta de disciplina. Va más allá, es la pérdida del deseo.
Pues los ciudadanos del reino, los que permanecen firmes, deben de conservar su hambre y su sed de justicia. Hambre y sed de Dios. Cuando una persona está sana, siente hambre y sed, ¿sí o no? Por ejemplo, usted en la mañana haber sentido hambre y se levantó y tomó su vasito de agua. Sí, probablemente en unas horas usted llega a su casa y tiene otra vez hambre y tiene otra vez sed y vuelve a comer y alimentarse. Y aquellos que les gusta comer en la noche, otra vez se sientan en la noche porque tengo hambre y otra vez tengo sed. Cuando usted tiene hambre y sed es porque está sano, pues. Porque usted se siente bien. Es porque usted tiene el deseo de comer. Su cuerpo le dice, hey, ya necesitamos alimentarnos. Hey, necesito agua. Y por ahí una Coca-Cola muchas veces. Algunos toman whisky con zumo de limón. Otros se preparan su limonada. Otros solo agua al ambiente. Pero todo el mundo busca saciar su sed. Y también buscan saciar su hambre. El organismo sano le recuerda constantemente que tiene hambre y sed. El hambre es evidencia de vida. Es vida. Cuando usted tiene hambre es porque está vivo, pues. Porque el muerto ya no tiene hambre, pues. Ese no tiene ya que comer. Pero el vivo tiene hambre, el vivo tiene sed. Y de igual manera el deseo por Dios es una señal de salud espiritual. Que usted en la mañana se levante y tengo que orar y tengo que leer la Biblia. Que usted en la tarde busque un espacio para hacer el mismo ejercicio espiritual. Que usted en la noche también busca tener ese tiempo con el Señor. Eso es evidencia de una salud espiritual muy buena. Una iglesia viva es una iglesia que sigue teniendo hambre de Dios. El día que se deje de predicar de Dios en este lugar, corra, huya, vaya, escóndase, salga de aquí. Porque una iglesia realmente viva tiene hambre y sed de Dios. Amén. Amén. Segundo principio, el hambre de justicia es el deseo de ser transformado. Por un lado, como cristianos firmes, desarrollamos una necesidad profunda de Dios, del Eterno. Por otro lado, esta necesidad profunda nos lleva a mirar que el hambre que tengo de justicia es el deseo de ser transformado por nuestro Padre Celestial. La justicia mencionada por Jesús no se refiere únicamente a aquella justicia social o moral. Va mucho más allá a lo que el Señor Jesús refiere. Incluye principalmente la justicia de Dios manifestada en una vida transformada. Porque es el deseo que tú y yo debemos de tener de parecernos más a Cristo. ¿Cuántos quieren parecerse a su papá? Muchos hijos quieren parecerse a su papá, las hijas quieren parecerse a su mamá. Y bueno, es un deseo muy bueno. Ahora, ¿cuántos quieren parecerse a su papá espiritual? ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? Amén. Precisamente ese es el deseo que debemos de tener. Parecernos cada día más y más a Cristo. Es anhelar que el carácter de Dios gobierne cada área de nuestras vidas. Cada área de nuestras vidas necesita ser gobernada por Dios. Ahora, vemos acá al apóstol Pablo, ya en un ejemplo que podemos referenciar en el Nuevo Testamento. Vemos al apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en donde él va a expresar su deseo desde su propia experiencia espiritual de parecerse más a Jesús. Y dice Filipenses capítulo 3 versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, a Jesús, en su muerte. Y usted lo lee y lo relee y ese texto dice, qué interesante, ¿no? Cómo tiene un anhelo, tiene un deseo espiritual el apóstol Pablo de parecerse más a Jesús. Y alguien pudiera decir, es que fueron sus primeras semanas como cristiano. No, fue el primer año como cristiano. Algo sorprendente de este texto es que prácticamente habían pasado muchos años caminando ya en el ministerio que Jesús le había dado a Pablo. Eran años que habían transcurrido desde ese encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesús. Qué interesante, amados hermanos, porque sorprende que estas palabras que Pablo está expresando ocurren muchos años después de su ministerio. No fue el primer mes, no fue el primer año, no, fue mucho tiempo después.
Y todavía tenía hambre de Cristo. Todavía tenía anhelo de Él. Pablo deseaba todavía crecer más. Todavía anhelaba conocer más profundamente al Señor. Y aquí encontramos algo más que él manifiesta en el versículo 12, más adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amados hermanos, la verdadera madurez espiritual, la que usted puede ir desarrollando a lo largo de su vida cristiana, nunca produce conformismo. La madurez espiritual no produce conformismo. No crea que porque tiene 10, 20, 30 años en el Evangelio, usted ya tiene que sentirse conforme. Lo que debe de producir, amados hermanos, la madurez espiritual es seguir desarrollando el deseo creciente de transformación. Y Pablo lo deja ver a través de su propia vida. Para ello también podemos ver a David nuevamente en el Salmo 139, versículo 23, 24. ¿Cuál era el anhelo de David? Hoy podemos recordar incluso esta expresión al momento de cenar. Y lo que le dice David a Dios: examíname, oh Dios, examíname. Han pasado muchos años caminando contigo, pero tú eres el único que puede examinar mi corazón. Y David le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Hay un desarrollo interesante en todo esto, amados hermanos. Queremos ser transformados día a día. El versículo 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Usted se siente conforme con quién es? ¿Usted se mira al espejo cada mañana y dice: gracias, Señor, porque me siento conforme con quién soy? ¿Usted se siente conforme con su vida espiritual? ¿Usted se siente conforme con quién es? Ya tengo 30 años sirviendo al Señor y yo ya me siento conforme. ¿Estaría correcto decir aquello? Tal vez usted recién tiene pocos meses o pocos años y ya se siente conforme. Mucha gente cree que porque sabe mastica 2 versículos de todo el canon bíblico, ya se sienten conforme con quienes son. O ya se siente conforme porque tiene un certificado del Centro de Estudio Bíblico de esta iglesia. O se ha graduado del seminario, tiene una licenciatura, o de repente dice: yo ya saqué hasta un doctorado, tengo en teología, me siento conforme. Ese es el engaño de Satanás. Es el engaño de Satanás. Y tanto Pablo y David demuestran su deseo y su anhelo por seguir siendo transformados en el poder y la gracia de Dios. David quería que Dios siguiera trabajando en su corazón. No estoy conforme, Señor, con quien soy, quiero más de ti. No estoy conforme con lo que estoy haciendo en este momento, quiero más de ti. No estoy conforme como sigo siendo con mi familia, o como sigo siendo en el trabajo, o como sigo siendo en la iglesia. Necesito más de ti. Quiero parecerme más a ti. Porque el cristiano firme, amados hermanos, nunca llega a pensar: ya crecí lo suficiente. Porque puede ser, amados hermanos, que seamos enanos espirituales aún. O de repente usted está todavía chiquito, está todavía en su adolescencia. Un cristiano maduro jamás puede decir: ya crecí lo suficiente. No podemos decirlo. Tampoco podemos decir: ya conozco suficiente la Biblia. Porque el ejercicio sería fácil. Alce la mano el que conoce bien la palabra del Señor en este día. Y yo creo que ninguno, no por cobarde, sino que ninguno estamos en la capacidad de decir: yo conozco bien la palabra del Señor. Porque la palabra es eterna, el dueño es eterno, la palabra es infinita y nosotros somos finitos. Por lo tanto, no podemos andar diciendo por ahí: ya conozco suficiente de la Biblia. Tampoco un cristiano firme puede decir: ya no necesito cambiar. Porque ahí estaría el primer acto de cambio: cambiarte el orgullo, la prepotencia, tu autosuficiencia. Por eso, los ciudadanos del reino viven en una búsqueda constante de transformación. Constante. No buscan simplemente hacer cosas para Dios. Si usted se está conformando: ay, es que hago esto para el Señor.
Ay, es que yo cojo y hago lo de acá para el Señor, es que sirvo en tal ministerio, es que yo estoy haciendo esto de acá, y ya con eso se conforma, pues se equivoca. No se trata en ningún momento buscar simplemente hacer cosas para Dios, sino que tenemos realmente que buscar parecernos día a día a Cristo. Si usted día a día tiene ese pensamiento, hoy quiero ser más parecido a Jesucristo. Usted lo puede decir en este día, hoy quiero ser más parecido a Jesucristo. Dígalo con confianza, no está diciendo ninguna blasfemia. Hoy quiero ser más parecido a Jesucristo. Pero no lo escuché. Hoy quiero ser más parecido a Jesucristo. El Señor, amados hermanos, quiere que tú y yo evidenciemos de una vida espiritual saludable día a día. Y una evidencia de una vida espiritual saludable no es la perfección, sino el deseo continuo de crecer y parecerse cada día más y más a Cristo. Parecernos más al Señor, parecernos más a Él. Por ejemplo, cuando usted aquí en nuestro país, con sus limitaciones, logra ver un atleta de alto rendimiento, un futbolista, un basquetbolista, algún nadador profesional, algún boxeador profesional. Cuando usted ve a un deportista de alto rendimiento y gana un combate, gana una medalla, gana un campeonato, ¿usted cree que ellos ya dicen, bueno, hasta aquí nomás, ya todo terminó? Por el contrario, ellos siguen preparándose, siguen caminando, quieren que ese éxito aumente, su deseo de seguir mejorando día a día. Eso es lo que hace un atleta, un deportista. Ahora imagínense un cristiano. De la misma manera, el crecimiento espiritual genuino produce más hambre de Dios y deseo de Él. No disminuye, sino que aumenta. Tercer principio, amados hermanos, en esta mañana. El Eterno promete algo importante. Si usted ha desarrollado una necesidad profunda del Eterno, si esa necesidad profunda a usted le invita a ver el deseo de transformación constante en su vida, déjeme decirle que lo que Dios quiere hacer en nosotros, y es lo que nos promete, es saciarnos a quienes le buscan sinceramente. ¿Usted ha reflexionado sobre el término saciarse? ¿Cuándo usted se siente saciado? ¿En qué momento de su vida usted se siente saciado? ¿En qué momento? Es fácil, ¿no? Que usted no come todos los días, no toma agua todos los días. Cuando ya se siente satisfecho, pues no, ya me siento lleno, ya no entra nada más, me sacié el hambre. Se tomó 2 vasos de agua, se sació la sed. Ya se siente usted saciado. Eso es físicamente algo que experimentamos día a día, ¿o no? O usted siempre anda con hambre cada rato, comiendo así, como de, no creo, ¿no? O anda tomando agua cada 5 minutos, tampoco. Usted tiene sed, llega al bebedero, toma su vaso de agua, se sació y de ahí regresará en otro momento. Pero ya hay un estado de saciedad. Así es físicamente como ocurre. Pero en medio de esto, le pregunto en esta mañana, ¿usted ya está saciado de Dios? ¿Usted se siente saciado del Señor? Ya usted puede decir, Señor, ya no me des más porque estoy saciado de ti. ¿Usted se hace este tipo de preguntas en su vida espiritual o simplemente vive por vivir la vida? ¿Usted se pregunta en su autorreflexión personal, ya estoy saciado de Dios? ¿Me siento satisfecho contigo, Señor? Porque si fuera así el caso en esta mañana, entonces Moisés, David, Pablo serían, imagínense, ¿no?, mucho más pecadores que nosotros. Es que ellos seguían pecando y tenían más necesidad de ti. Definitivamente, amados hermanos, hoy tengo más necesidad de Dios que ayer. No sé si es tu caso, pero en el mío, todos los días necesito de Dios. Todos los días necesito de Dios. Todos los días, amados hermanos, necesitamos de la presencia del Señor. ¿Cuándo dejaremos de sentir, tal vez, digo yo, humanamente hablando? Es cuando ya dejemos esta carne que nos atormenta día a día. Esta carne débil que obviamente te lleva
a que tú hagas cosas que a Dios no le honran, que a Dios no le agradan. Su carne y mi carne, amados hermanos, ¿sí?, detestan las cosas espirituales. Detestan, y por eso la palabra siempre hace referencia, hay que mortificar la carne. Para eso se ayuna, ¿no? Hay que mortificar la carne. Hay que hacer que la carne mengue. Hay que hacer que todos los deseos de la carne disminuyan para que el espíritu pueda crecer. Y mientras estemos en este cuerpo corruptible, tú y yo, amado hermano, nunca podremos dejar de necesitar de Dios. Lo vamos a necesitar por toda la eternidad, pero estamos hablando de este momento. No hay manera de decir, estoy saciado en este momento, porque mi carne siempre quiere alejarme de las cosas de Dios. El sistema siempre quiere alejarme de las cosas de Dios. Y es el Señor el que promete, porque ellos serán saciados. Solo los que tengan hambre y sed de justicia, dice el versículo 6. El Señor Jesús estaba haciendo una promesa extraordinaria, porque quienes iban a ser saciados, solamente los que tienen hambre y sed de justicia. Si usted anda por la vida sin apetito de Dios, sin apetito espiritual, ¿de qué bendición usted estaría hoy acogiéndose? ¿Quiénes serán saciados y a qué nivel de saciedad el Señor Jesús se está refiriendo en esta mañana? En ningún momento el Señor Jesús dice, serán ignorados o no serán tomados en cuenta, o dirá, tal vez me buscaron en vano porque no les voy a dar nada. El Señor Jesús habla de una saciedad interesante, de una saciedad que es necesaria que la comprendamos. El Eterno siempre quiere responder de manera sincera a quien le busca de todo corazón. Y en Jeremías 29:13 vemos acá una declaración del mismo Dios a través del profeta, y le dice al pueblo en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quiénes pueden encontrar y hallar a Dios? Solo aquellos que tengan un corazón dispuesto, total, integral en buscar a Dios. Y la presencia de Dios va a saciar. Asimismo, el Señor Jesucristo habla en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 7 de Mateo, cuando habla de estos tres verbos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Eterno nunca desprecia a quien busca sinceramente. Para sentir esa saciedad espiritual necesitamos tener hambre y sed. Y el Señor jamás, de los jamases, amados hermanos, y valga esa redundancia, jamás el Señor desecha al que viene con un corazón sincero a buscarle a Él. El hijo pródigo, acuérdese de esa historia, de ese relato, de esa enseñanza, de esa ilustración. Acuérdese de lo que el Señor graficó con aquel momento sobre un padre con dos hijos. El uno recibió la herencia por adelantado y se fue a disfrutarla. El otro se quedó en casa, seguía trabajando, seguía sirviendo, haciendo lo que tenía que hacer en la casa del padre. Pero el otro, que se fue a despilfarrar su herencia, un día se dio cuenta que era con los chanchos, con los cerdos, con la lavaza, con la inmundicia, y dijo, mejor me regreso a la casa de mi padre. Aunque por ahí yo sé que puede ser, parafraseando un poco, me mandará por ahí a hacer algún trabajo, pero será mucho mejor que estar aquí con los cerdos. Y ese hombre regresa, y cuando él regresa, descubre algo importante, porque cuando tú te acercas a Dios con un corazón intencional, con un corazón que le busca a Dios realmente de todo tu ser, el Padre nunca te rechaza. Este hijo pródigo tal vez esperaba rechazo, porque despilfarró la herencia, porque realmente malgastó lo que el Padre le había entregado. Tal vez él esperaba rechazo, pero encontró algo más interesante. Encontró restauración, porque el Eterno Padre siempre responde al corazón que vuelve a Él. Cuando tú tienes apetito de Dios diariamente, cuando tú tienes sed de Dios diariamente, cuando tú te acercas al Señor, Él te va a saciar, Él te va a restaurar, Él te va a seguir transformando. Porque la satisfacción espiritual, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana no se encuentra en el éxito,
La satisfacción espiritual no la podemos encontrar ni en el éxito, ni en el dinero, ni en las posesiones, ni en el reconocimiento, ni en el placer que podamos sentir en este mundo. En ningún momento la satisfacción espiritual la vamos a encontrar ahí. No vamos a encontrar ahí, porque todo lo que este mundo te ofrece, absolutamente todo, produce una satisfacción temporal. Todo lo que el mundo te puede ofrecer es solamente temporal. Solamente Dios y nada más que Dios puede llenarnos completamente, puede llenar nuestra alma. Amén. Dígalo este día conmigo: solo Dios puede llenar completamente el alma. Solo Dios puede llenar completamente el alma. Solo Dios. Así que si usted está perdiendo el apetito por amasar más dinero, si usted está perdiendo el apetito de Dios, sí, está dejando de orar, está dejando de leer la Biblia, está dejando de congregarse, porque quiere seguir acumulando riquezas en este mundo, usted jamás será saciado. Jamás será saciado. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Por lo tanto, solamente Dios puede satisfacer mi alma. Por eso usted ve muchas personas que tienen abundancia de material en todo lo que concierne a vestido, a vehículos, a propiedades, a lujos, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sus almas están vacías. Son vidas rotas. Son vidas que continúan vacías espiritualmente por más cosas materiales que puedan alcanzar en este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque toda persona que ha pisado esta tierra fue creada por Dios y para Dios. Y el problema del ser humano en toda la historia de la creación sigue siendo el mismo: almático. Porque de tal manera pecaron que fueron todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el ser humano nace con un vacío, nace con una necesidad de ser saciado espiritualmente, y fuera de Dios jamás lo van a encontrar. Solo en Dios podemos encontrar la verdadera saciedad. Como dijo Agustín de Hipona, un teólogo y filósofo del cristianismo primitivo, dice lo siguiente: nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Así de sencillo. Nuestro corazón, su corazón, el de todos aquí presentes, el de todo el mundo, está inquieto solo hasta cuando descansa en Dios. Para Agustín, el alma fue creada por y para Dios, por lo que nunca encontrará verdadera paz, descanso o plenitud en las cosas materiales o terrenales hasta que tenga una relación con Dios. Su vida no tendrá sentido, su vida no estará en paz, su vida no estará quieta y reposadamente hasta que usted esté con Dios, relacionándose a través del Hijo. No es el dinero, no son las posesiones, no es la fama. Y si usted está sacrificando su vida espiritual o la vida espiritual de sus hijos por las cosas materiales en este mundo, usted está perdiendo. Quien está ganando es el enemigo de nuestras almas, que con engaños sutiles le hace ver que usted es un padre que tiene que proveer, alejándolo de Dios jamás. Jamás de los jamases. Intentar llenar el corazón con las cosas de este mundo es más o menos como intentar apagar la sed bebiendo agua salada. Usted ha ido a la playa, usted ha tenido la oportunidad de irse a las playas de este país en algún momento dado de su vida, y en ese sol intenso, en ese calor que produce pues obviamente la brisa del mar, la arena, el sol, a usted le comienza su cuerpo, ¿sí?, a botar líquido y se deshidrata. Y después de unas 2 o 3 horas usted tiene sed, mucha sed. Usted se mete al mar a tomar agua del mar. Usted sacia su sed profunda metiéndose al mar a tomar agua salada. ¿Sabe lo que hace el agua salada cuando usted tiene sed? Le da más sed. Nunca lo va a saciar, jamás lo va a saciar. Mientras más se consume, más aumenta su sed.
Eso pasa para aquellos que, si no lo han descubierto, lo pueden descubrir en cualquier momento. Pero cuando una persona encuentra agua fresca, que puede ser un coco helado, ¿no? También. O puede ser una botellita de agua, o si de repente usted llevó agua de su casa a la playa y usted tiene agua fresca, usted toma el agua y su sed es calmada. Se sació de esa agua dulce. Pues déjame decirte que Jesús es fuente de agua viva. Y solo Jesús puede satisfacer nuestra sed. No el mundo, no los placeres del mundo, no las posesiones que el mundo te puede dar. Porque lo único que hace el mundo es que sigas teniendo sed. Pero cuando vienes a Cristo Jesús, el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed. Amén. Y esa es realmente la verdadera enseñanza que Jesús trae a nuestras vidas el día de hoy, para seguir dándole forma al carácter que todo hijo de Dios, que todo ciudadano del reino debe de tener, amados hermanos, en este mundo que cada día quiere alejarte más y más de Él. Esta cuarta bienaventuranza nos enseña que todos los hijos de Dios somos personas que nunca dejaremos de buscar de Él. Nunca. Hemos descubierto algo importante el día de hoy. Nada reemplaza su presencia. Nada. Nada reemplaza la presencia de Dios en nosotros. Tampoco nada supera su gracia. Es por su gracia que tú y yo hoy tenemos la oportunidad de decirle: Señor, en tu misericordia, en tu gracia, este día tengo la vida, respiro y puedo decir: alabado sea tu nombre. Nada supera la gracia de Dios, y nada ni nadie satisface como Dios. Usted puede encontrarse en la crisis más aguda, más grande, pero en medio de toda crisis usted puede sentir paz. Porque solo Jesús llena en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Solamente Jesús dice: mis pasos doy y mis pasos dejo, y no la doy como el mundo la da. Solamente Jesús te dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, sí, yo he vencido al mundo. Es Jesús, amados hermanos, el que mantiene viva nuestra hambre espiritual. Y mientras tengamos hambre de la Biblia, y mientras tengamos sed de la Biblia, sed de la palabra y hambre de la palabra, amados hermanos, estamos saludables espiritualmente. Preocúpate cuando ya no te interese leer la Biblia. Eso es un SOS. Estás en crisis, estás en grave problema, eres presa fácil para el enemigo. Cuando tú ya no quieras orar, preocúpate. Cuando ya no te interese ir a la iglesia, preocúpate, hablando de la congregación físicamente. Cuando ya tú te sientas realmente que estás bien contigo mismo, que te miras al espejo y le dices: Señor, estoy conforme con lo que has hecho, preocúpate, porque ese espejo es mentiroso. Es el diablo que está tomando posesión de alguna manera de tus pensamientos. Te dardea y te dardea de tal manera que tu mente comienza a tergiversar y comienza realmente a enfriarte delante de Dios. Mira cómo el Señor quiere seguir el día de hoy tocando puertas. Y una pregunta final, y que es necesaria el día de hoy: ¿qué es lo que realmente anhela nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente anhela tu corazón? ¿Qué es lo que realmente anhela? ¿Expresarte como David? ¿Expresarte como un apóstol Pablo? ¿Expresarte como Moisés es lo que anhela tu corazón? Señor, mi alma tiene sed de ti. Tener hambre y sed de justicia es realmente lo que hoy el Señor quiere que desarrollemos en nuestras vidas. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.